¿Qué tal? Aquí vamos para... ¿A dónde vamos? ¿A Cuba? Si quieres puedo hacer un aviso Parroquial. Yo sé que son los que más te divierten. Que voy a dar una conferencia sobre NunoFlow de Marcelo T. de Alvear 405 a las 6:30 de la tarde, el día 6 de octubre. Marcelo T. de Alvear 405 a las 6 de la tarde, el 6 de octubre. Ok, y sobre el NunoFlow. Sobre el NunoFlow. Y si quieren también pueden comprar mío sobre el NunoFlow. Famoso y muy buen libro. Está en stockzero.com/Rivas. stockzero.com/Rivas. Ok, listo. Así nuestra audiencia sabe. Y hay otro libro ahí también que puede ser. Ahí lo podés comprar online y te lo envían. Te lo envían, ok. Es muy buen libro, el de NunoFlow, y en realidad es el tema, creo que es el tema que la gente no sabe ni qué significa, ni qué es, ni para qué sirve, ¿no? Y ahí está. Porque el tema pasa porque le han llamado capitalismo y ya parece como un sistema económico. Sí. ¿No? Y esa es la lucha que tenemos con la izquierda, ¿no? Porque la izquierda se ha apropiado de la ética y la derecha no es ética, es egoísta. Correcto. Y eso lo vamos a ver con el Papa también ahora. Sí. No, ahí la labor en lo que es el vocabulario y las palabras de la izquierda ha sido fantástica. Sí, realmente hay que... ¿Sabes que yo digo que la izquierda defiende brillantemente la estupidez y la derecha estúpidamente la brillantez? Sí, exactamente, así es. Porque ya cuando te llaman de derecha ni siquiera te están definiendo, te están descalificando. Sí, si querés oprimir a los pobres. Pero bueno, pero quería yo comenzar por usar, creo que este acuerdo de Cuba con Estados Unidos, al cual el Papa parece haber colaborado eficientemente. A mí me parece una crepinada del año 1. Y fíjate dónde está tanto la crepinada, que aparece como que los Estados Unidos estaban tratando de, a través del embargo que le llaman bloqueo. Sí. Si hubiera habido un bloqueo no estaría ahí Fidel Castro. O tener que haber puesto barcos y no han puesto eso. Hola, estoy aquí en un programa, pero me llaman por algo particular. Yo cuando termine te llamo. Ok, a ver. Sí, es un bloqueo, pero en realidad no fue bloqueo. No fue bloqueo, pero no solamente eso. Primero, la falacia de la historia que contó Raúl Castro cuando habló con Obama es: Cuba fue el último país en América que perteneció a los Estados Unidos y que perteneció a España. Se pasó 30 años peleando. Los cubanos dicen a veces que los americanos llegaron al final de la guerra. Armando Rivas dice: la guerra llegó al final porque llegaron los americanos. Y estuvieron 3 años en Cuba, de 1898 a 1901, y nos dieron una constitución parecida a la de ellos, fue la constitución de 1901.
y estuvieron discutiendo si se quedaban con Cuba o no se quedaban, finalmente desistieron y no quisieron que Cuba fuera otro estado de Estados Unidos. Pero o sea, durante esos 3 años que estuvieron allí, invirtieron como 15 millones de dólares de 1900, no sé. No puedo sacar la cuenta. Sí, pero es posible que sea 100.000 dólares, 100.000 millones de euros. más o menos, sí. Más o menos. ¿No? Y pusieron, entonces habló de la enmienda Pratt como si la enmienda Pratt hubiese sido una imposición en Cuba. La enmienda Pratt fue un acuerdo que se incluyó en la Constitución de 1901, por el cual los americanos se comprometían a defender los derechos individuales de los americanos en Cuba y de los cubanos en Cuba. No, esta era la idea fundamental. Y esa enmienda la sacó Roosevelt en 1933, pues que coincidió que no. Pero Cuba tenía la ventaja de tener el sistema americano, ¿no? Claro, por ósmosis, ni siquiera teóricamente. Y la prueba de que el sistema está por encima de la estupidez de la gente que Cuba en ese momento era el país más adelantado de América. Y no te estoy diciendo que los cubanos son estúpidos. Hay estupidez en todas partes. Sí. No. La gran sabiduría ha sido tomar en cuenta en el sistema la estupidez. No, saber que existe la estupidez. Sí. No. Bueno, y lo que no se quiere creer es que Fidel Castro está ahí, está gracias a Eisenhower y a Kennedy. Gracias a Kennedy sí, pero a Eisenhower, porque Eisenhower lo financió cuando estaba en los Estados Unidos y después le impuso a Batista que se fuera y que no, en las elecciones de 1958 había ganado el candidato de él. No, y entonces, el candidato de Batista. El candidato de Batista. Y le exigieron que se fuera y que dejaran venir a Fidel Castro. Y te imaginas que... ¿Y eso fue Eisenhower? Eso fue Eisenhower. Y después Kennedy traicionó a los cubanos en María Cochino. Sí, eso es. No. Y después, lo peor fue cuando la crisis de los misiles acordó con Khrushchev de que Cuba perteneciera al satélite soviético, a la órbita soviética. Tú sabes que estaban divididos porque durante la Guerra Fría la idea era precisamente que ni los americanos se metían en la... Por eso los americanos tampoco defendieron a los húngaros cuando se levantaron. Claro. Porque eso era casus belli. Sí. Entonces, y estos se metieron acá, y los cubanos, tú sabes que fueron los que financiaron, los rusos financiaron, y esto lo describió muy bien Nicolás Márquez en el libro que hizo, ¿no? Y también, y el Tata Joffre. Sí, Tata. También, como toda la guerrilla en América Latina fue financiada y organizada desde Cuba. Sí. No, pero bueno, tú sabes que cuando tú matas desde la izquierda eres idealista. Y cuando te matan para que no mates, eso es un represor. Un genocida. Era un genocida. Bueno, aparte de eso, Estados Unidos le pagaba a Cuba el doble del precio del mercado mundial, porque fue un acuerdo que se hizo, con el cual
porque el azúcar había subido enormemente durante la guerra del 14. Y después, en la crisis del 30, cayó, bueno, a una barbaridad, a 0 centavos, 0.8 de centavos, 0.20. Entonces acordaron en la Segunda Guerra Mundial que no subiera de 6 centavos y medio más o menos, y que la seguirían pagando eso mismo cuando se terminara la guerra. Y eso era prácticamente el doble. Un regalo. No, al contrario, era el doble del precio. Bueno, un regalo a Cuba. Un regalo a Cuba, sí. Claro, del precio del mercado mundial. Entonces, y este acuerdo ahora aparece ante los ojos del mundo como que los Estados Unidos fracasaron en su intento de sacar al gobierno de Cuba a través del embargo, cuando el embargo no fue otra cosa que una, ¿cómo te puedo decir? Fue una prohibición de importar de Cuba. No, pero se hizo porque tan pronto llegó Fidel a Cuba. Lo primero que dijo, porque yo estaba allí y lo oí, cuando dijo, yo estoy aquí no por el Pentágono, nosotros no estamos aquí por el Pentágono, sino en contra del Pentágono. Y hoy sonamos porque yo sabía que cuando se rompieran las relaciones económicas con los Estados Unidos, aquello se caería. Pero ahora resulta que a los ojos del mundo el embargo fue la causa de la pobreza en Cuba, ¿no? Y esta es lo que ahora prácticamente Obama lo ha aceptado casi de esa manera. Y por supuesto, supongo que el Papa, que no ha hablado de esto en concreto, pero está en esa línea. Porque así que, sí, lo dijo, si mal no recuerdo, el Papa. Que el embargo había, mientras estuvo en Cuba o en Estados Unidos, en algún momento lo dijo. Porque este acuerdo me hace recordar lo que dijo Churchill con respecto al acuerdo de Múnich. ¿No? ¿Sabe cuál fue el acuerdo de Múnich? De los ingleses con los franceses. Ah, sí. Con los alemanes y los italianos en Múnich. Que estaban Hitler y Mussolini de un lado y del otro estaba Grenadier, que era el francés, y el inglés ahora no me acuerdo. Pero cuando volvieron, dijo, han perdido el honor para evitar la guerra y ahora van a tener la guerra sin el honor. Y fue lo que pasó. Sí. Y fue lo que pasó. Y esto es lo que está pasando en este momento porque los Castro en ningún momento han dicho que van a cambiar el sistema. No lo dicen, pero lo están haciendo, ¿no? No lo pueden decir. No están haciendo, están abriendo ahora, si le dan esto para que los americanos inviertan en Cuba. Bueno, pero es una manera de cambiar el sistema. Los chinos tampoco dijeron que cambió el sistema. Perdón, no es así. Ya en Cuba los europeos han estado invirtiendo desde toda la vida. Es correcto. Lo que pasa es que tú sabes que los empresarios no le pagan a los empleados, le pagan al gobierno. Y el gobierno le paga el 20% más o menos de lo que le da. Sí. Imagínate, un médico en Cuba creo que dice que gana $20 por mes. Correcto, sí. Así que es un negocio de los Castro. Y en el fondo la isla fue una empresa privada de los Castro con un montón de esclavos adentro. Bueno, y Castro es uno de los hombres más ricos del mundo también. Esta es la realidad. Y además se ignora los crímenes de los Castro. Y aquí tengo una frase de Martí que creo que hay que recordarla todo esto y a ver, tendría que saberla el Papa, que dijo, ver cometer un crimen en Cana es cometerlo. Y la cantidad
cantidad de gente que Fidel Castro mató, y llegando ahí, con la ayuda del Che Guevara, por supuesto, sí. fue impresionante. Cuando tú te oponías o aparecías diciendo algo en contra de la... te metían preso. O al paredón sin insistir. Te metían paredón, no, pero era... Sí, por lo menos encarcelado. Encarcelado. No, los cubanos, cuando dicen que ahora los cubanos están contentos con este encuentro, yo no lo sé. Pero en Cuba el miedo impera. Y tú recordarás lo que dijo Maquiavelo, que el príncipe no puede controlar el amor, pero sí el miedo. Sí. Y cuando tú vives con miedo, tú no vas a salir a la calle a decir que estás de acuerdo con esto porque el sistema cubano no sabía. No, todo esto está. Así que porque cuando hay miedo, tú sabes que yo digo que en los sistemas totalitarios se convierte el pollito en un zoom. ¿Sabes lo que es pollito en un zoom? Pienso lo existe. Exacto. Bueno, en los en los sistemas totalitarios el zoom es los pollitos, el pollito, sí, ¿no? Pienso, digo, el síntoma no pienso, porque si piensa te mata. Bueno, entonces, ahora el Papa se va a Cuba, visita a Fidel Castro y no vio a los disidentes o a los prisioneros, sí. Pero además de eso, casi una crítica al sistema capitalista, ¿no? Y al que le llama capitalista, ¿no? Porque es el mundo del egoísmo. Dijo, amar la pobreza como sus manos. Y sí, Así que es lo más raro es que después dicen que cuando la Biblia habla de pobreza de espíritu. Y acá es claro que está hablando de pobreza de bienes. Y sí, bueno, porque los bienes son para los demás, no para uno. Claro. Esto es una falacia total de lo que he dicho en Cuba y en los Estados Unidos. No, y como dice Thomas Sowell en un artículo que escribió sobre el tema, dice, el Papa se ha olvidado que la Argentina, que era uno de los primeros países del mundo, dejó de serla por poner en práctica el sistema que quiere proponer. No, eso está en el artículo que me mandaste. Sí, está hay que divulgar. Y bueno, lo estamos divulgando. Y el Papa se quiere olvidar de que cuando llegó Fidel, ¿sabe lo primero que hizo? Expropiar todos los colegios católicos, que eran los principales porque eran La Salle, Marista, el Belén, que fue donde él estudió inicialmente, era el de los jesuitas. Digo, ahora mío. Y todos se tuvieron que ir, todos los curas fueron, todos los hermanos, ¿no?, del colegio. Sí. Y todas las monjas. Y me contan porque se fue mi hermana, que era monja. Me acuerdo, la conocí a veces. Tu hermana, que fue a tu oficina ahí de Córdoba cuando estaba con Castro. Sí. La conocí a tu hermana. Bueno, y entonces, y en la encíclica Evangelio Gaudium dice que el sistema es de los excluidos, ¿no? Y está en contra del consumismo. Si no hay consumo, ¿para qué se produce? Claro, sí. Y si no se produce, ¿quién vive mejor?
Es que Es una contradicción tan grosera. Tan grosera, tan estúpida, pero lo que es más inverosímil es que frente a esta estupidez ha tenido un éxito brutal. Es increíble cómo la gente... Yo lo único que valoro de alguna manera la cosa que dijo de las religiones, ¿no? Porque la Iglesia, tú sabes que durante mucho tiempo, para la Iglesia, el que no era católico era un... ¿cómo se llama? Bueno, te quemaban. Bueno, en una época te quemaban, pero no tenía salvación, no tenía la gracia de Dios, claro. O sea, pobrecito, está condenado. No, y en ese sentido había un poco las cosas, y lo mismo, pero no reconoció que la libertad religiosa de quién vino, no vino de la Iglesia Católica. No, vino del sistema liberal, claro. Vino de Locke, por la tolerancia que él... La tolerancia, como dijo Locke, dice, nadie puede ir al cielo con una religión con la cual no cree. Porque el pobre está muy complicado. No, pero, y la otra cosa está en contra del dinero, o sea, está como Licurgo. ¿Tú sabes lo que dijo Licurgo, no? No. ¿Sabes quién era Licurgo? No. Licurgo era el jefe de Esparta, que fue el que le ganó a Atenas. Sí. No. Y entonces Licurgo dijo que el egoísmo comenzaba por el dinero, por lo tanto había que eliminar el dinero. Así que... Bueno, claro, lo que pasa es que eso lo tomó de Platón. Platón decía exactamente. Sí, claro, lo tomó de Platón porque la estupidez filosófica ha sido creciente. Sí, y sigue creciente. En el mundo. ¿No? Y la otra cosa es la apertura que ha hecho con de reconocer la pederastía de los curas. Sí. ¿No? Ahí, eso sí, pero toda esta idea del dinero es, cuando lo lees, tú no puedes creer que se haya escrito semejante estupidez. No, y que después de 2000 y pico de años se siga diciendo lo mismo que 2400 años atrás con Platón. Pero es algo que no tiene, y no quieren creen que vivimos en un mundo que de pronto dice que bueno, otra vez dice que está peor. No sabemos. Y el mundo no es igual. No es lo mismo Europa que América Latina, no es lo mismo Europa que Estados Unidos, no es lo mismo Estados Unidos y América Latina que los países asiáticos, no es lo mismo la China, no, todo esto. Pero lo que sí es un hecho cierto es que el sistema que produjo el bienestar en el mundo fue el que él está descalificando permanentemente, porque es producto de la exclusión. No, fíjate que solo si vas a la manera en que estudian los curas, realmente agarran a jóvenes de 18, 19 años sin ninguna preparación. Y es un lavado de cerebro. Bueno, nadie que lea coherentemente la Biblia puede creer que eso es cierto. Bueno, pero tú sabes que a los católicos nunca le dijeron que había que leer la Biblia. Bueno, estaba prohibido en la época, era pecado mortal leer. No sabía eso. Sí, fue, bueno, todo el movimiento protestante, pero estaba prohibida la lectura de la Biblia. ¿Cómo estaba prohibida la lectura de varios libros dentro del índice? Bueno, y tú sabes que la otra cosa que habla es de que hay que estar por el bien común. Sí, ¿no? Porque nadie tiene que actuar para sí mismo, sino porque el sistema del derrame es una mentira. ¿Tú sabes lo que es el derrame? Sí, que la riqueza va cayendo para todos. Bueno, que fue la beneficia a todos. Sí. Que fue la idea de Adam Smith, que se llamó Adam Smith, sí. Cuando dijo, el individuo en la búsqueda de su propio interés hace mejor bien a la sociedad que por aquellos que pretenden actuar
en defensa de... No, para él todo la sabiduría es el reparto. Sí, El reparto de quien lo produce, entonces, y el reparto lo único que hace rico es lo que lo reparte. Claro, que se quedan con la mejor parte. Y entonces cree del derrame y no quiere creer lo que dijo, que primero no mencionó nunca a los founding fathers de los Estados Unidos, que reconocieron el sistema que cambió el mundo, que es el rubro. Sí. Sí, no sé si mencionó a Abraham Lincoln en algún momento. Sí, a Lincoln, pero al único. Por el tema de la esclavitud. Claro, claro. Pero esa no es la idea. No fue ni Madison, ni ninguno. No, porque él quiere que... Tú sabes lo que dijo Madison. Madison dijo, si los hombres fueran ángeles no haría falta el gobierno. Sí. Y si fuera a ser gobernado por ángeles no haría falta ningún control del gobierno. Y el Papa quiere que los hombres sean ángeles. Sí, es una palabra que sean para el otro y no para sí mismo. Sí. Lo cual es... Mira, ni siquiera cuando lo critico, no estoy criticando la personalidad de si es bueno o malo la idea, sino las ideas. Exacto. Y que esa idea es una estupidez, porque precisamente la noción del carácter del hombre fue lo que creó el sistema, que limitó el poder político. Bueno, esto te lo voy a dar en la conferencia que voy a dar. Voy a hablar de todo esto, y que la Argentina fue uno de los países que lo tuvo. ¿No? Y al respecto del bien común, recuerdo que Ayn Rand escribió que el bien común era la excusa de todos los gobiernos totalitarios del mundo. Sí, sí, cierto. Y la otra cosa que escribió Ayn Rand también en contra del Papa es que decir que la compasión no crea ni una hoja de hierba, ni mucho menos una de trigo. Que haya caridad, por supuesto, nadie la niega, que puede ser un bien y demás, pero si la caridad es el concepto por el cual hay que repartir lo que se produce, lo único que pasa es que se deja de producir. Y no lo aprenden. Y cuando se quiere ver al mundo como igual, todavía está, y yo creo que está en manos de Lenin. ¿Tú sabes lo que escribió Lenin? Escribió muchas estupideces durante lecciones. Bueno, una de ellas fue el imperialismo, etapa superior del capitalismo, donde decía, los capitalistas, cuando ya no pueden explotar a sus trabajadores en su país, sacan el capital para explotarlo en otro país. Él tuvo que aplicar la nueva política económica porque le resultó un fracaso lo que hizo inicialmente, ¿no? Tuvo que volver a liberar precios. No, Lenin cambió, después escribió la nueva economía política. Sí. Pero, y es más, yo vivo convencido de que a Lenin lo mató Stalin. No sería nada raro. Bueno, si mató a todos los otros, claro, ¿por qué no Stalin? Sí. Porque no a Lenin. Porque no a Lenin. Porque Lenin había cambiado el criterio cuando escribió la nueva economía política, que casi es el inicio del fascismo, porque fue donde dice, los capitalistas están entre nosotros, ganan plata, actúan como ladrones, pero son los únicos que saben hacer las cosas. Así que hay que negociar con ellos. Pero este es el error. Cuando tú tienes que negociar con el gobierno, eso ya no es. Eso es lo que los americanos llaman capitalismo de amigos. Claro. La idea es que haya derechos que garantice la Constitución y que sea el sector judicial
separada. Sí, bien separada. Porque siguiendo con Madison, ¿no? La idea de que el gobierno es una administración de hombres soberanos. Claro, no conocía a Cristina, si no hubiera dicho hombre y mujer. Se hubiera adelantado al caos. Pero esta es la realidad. Ahora, ¿cómo se garantiza la independencia del Poder Judicial? Porque parece no haber garantía. Obviamente en los países civilizados se respeta, pero acá está claro que, y bueno, para no hablar de Venezuela... Bueno, aquí depende de cuál, y por supuesto, pero esa es la esencia de la libertad. Claro. Porque cuando dijo Madison eso, dijo, y hay que limitar el poder, hay que controlar al gobierno. Dice, la confianza en el pueblo es fundamental, pero la historia ha demostrado que no es suficiente. ¿Vos no crees que sería buena idea que los jueces fuesen como anónimos? O sea, hay un grupo de jueces detrás, no se sabe, que la independencia total es no saber qué juez está juzgando qué no. Salvo que dentro del mismo sistema. Pero el tema pasa por cómo nombra a los jueces y cuál es la... Bueno, si tenés un sistema suponte académico, donde hay un colegio de jueces, abogados, universidad, no sé, academia, que nombra a los jueces y le das totalmente independencia del poder. Y luego dentro del sistema se seleccionan los jueces. Bueno, mira lo que dice Madison acá. Una pasión, un interés común, en casi todos los casos será sentida por una mayoría del conjunto. Una comunicación o consenso resulta de la forma de gobierno mismo. Y no hay nada para controlar el incentivo a sacrificar al partido más débil o a un detestable individuo. Pues políticos teóricos que han patrocinado esta especie de gobierno han supuesto erróneamente que reduciendo a la humanidad a una perfecta igualdad en sus derechos políticos, al mismo tiempo ellos serían igualados y asimilados en sus posiciones, sus opiniones y sus pasiones. Mira, te digo, la sabiduría de esta gente fue increíble. Sí. Realmente porque haber creado los Estados Unidos, y esto es importante porque tú sabes que yo escribí un artículo sobre este tema, ¿no? Cuando se dice que es la cultura, no, los americanos no eran que los Pilgrims se dieron cuenta de la cultura. Sí. Y por eso también había dicho que había que las mayorías no tenían derecho a violar los derechos de la minoría, claro. No, esta es la esencia de la cosa. Y esto es lo que se confunde hoy con la democracia mayoritaria, donde el que está en el gobierno hace lo que le da la gana. A la Revolución Francesa. Bueno, ese es uno de los temas también que nos han enseñado erróneamente, de que la Revolución Francesa fue un patrón de la libertad, cuando fue todo lo contrario. No, ¿cómo se llama? Peter Drucker lo dice con todas sus letras en un libro de él, que dice, y tan confuso es haber creído que la Revolución Francesa y el Iluminismo trajeron la libertad, como creer que la Revolución Francesa y la Americana se basaron en los mismos principios. ¿Dice eso Peter Drucker? Dice eso Peter Drucker. No, esta es. Pero ¿a quién le enseñaron en el colegio la Revolución Inglesa? No, sí, era toda la Revolución Francesa. A toda la Revolución Francesa. ¿No?
Esta es y vaya diferencia. Pero volviendo entonces al Papa y el derrame, yo quiero citar a León XIII. León XIII fue un Papa que en 1991 en 1891, escribió una encíclica que se llamó La Rerum Novarum y cambió a la Iglesia de un periodo en el cual estaba el ultramontanismo, que casi era como la parte cuando mataban a los pero estaban en esa obsesión como están ahora los musulmanes, Sí. que no han salido de la serie. Y allí, en esa encíclica escribió que en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. Afánanse en verdad por ella los socialistas, pero vano es ese afán en contra de la naturaleza misma de las cosas, porque ha puesto en los hombres la naturaleza misma grandes desigualdades. No son iguales los talentos de todos, ni iguales el ingenio, ni la salud, ni la fuerza. Y la necesaria desigualdad de estas cosas sigue espontáneamente la desigualdad en la fortuna, la cual, por cierto, conveniente a la utilidad así de los particulares como de la comunidad. ¿Qué te parece? Está repitiendo Adam Smith. Más o menos. No. Bueno, esto el Papa no lo ha leído y esto después lo cambiaron, porque hablar de la doctrina social de la Iglesia es una pantomima, porque las encíclicas se dan de patada una con otra, exacto. Cuando vino la 40º año, era totalmente contraria, era fascista. Exacto. Fue el acuerdo que hizo. Sí. Mate del Magista, otra. ¿No? Son muy contradictorias. Y después la Popular Progresio, pero ahí tienen, porque te digo que el estar en contra del dinero también es el tema o sea, discutir el interés privado. Es lo mismo que dijo Marx. Que dijo que los hombres únicamente se unen por el cash nexus. Sí. ¿No? ¿Qué es el cash nexus? El dinero. ¿No sabes que Adam Smith dijo lo mismo? Adam Smith dijo lo mismo. Sí, pero no criticándolo. No, es decir, sí, criticándolo como que los hombres de negocios solo se reúnen para confabular y reducir el salario. Es una famosa frase. Pero la diferencia es que Adam Smith decía, la manera de solucionar esto es poniendo a todo el mundo a competir en una sociedad libre. Claro, esa es la idea. Porque obviamente los empresarios prebendarios existen y que se juntan y hacen negocios con el gobierno. No, eso es, bueno, pero eso es el fascismo. Claro, ya es el fascismo. Claro. Eso es lo que está así que yo te digo, creo que este tema está vigente, porque la ética, como te dije, la izquierda se apropiaba de la ética a partir de la igualdad. Sí. ¿No? Y lo único que crean es la desigualdad política. La pobreza, la desigualdad. Bueno, mira tú, en este momento, Europa está quebrada. Sí, esa es una larga discusión que tenemos. Pero está quebrada. Europa no crece. Que está bien porque subieron en un momento, porque la diferencia entre el populismo y el socialismo es que el socialismo viene después que ya se hizo la riqueza, ¿no? Entonces ahí tú puedes hacer y durar, pero tienen deudas que no pueden pagar. Sí. Y ahora, y el Papa también se mete contra el sistema financiero. O sea, si tú tienes que cobrar una deuda, la cobras,
y trata de sos un explotador. Eres un explotador. Sí, es algo, pero no se dan cuenta, ¿no? De lo ridículo que es todo. Aún con esto de los fondos buitres, en el momento de los fondos buitres invierten en bonos argentinos, ¿quién más lo iba a hacer? En ese momento ellos fueron la salvación, que tuvieron el coraje de invertir en bonos que tenían una incertidumbre total. Y sí, bueno, y ahí la están sufriendo. Claro. Entonces, bueno, ahora vamos por China nuevamente. Bueno, China es un sistema autoritario porque el totalitarismo lo incluye todo, ¿no? Es donde pero en China se respetan los derechos de propiedad. Claro, en algunas partes, pero sí. Bueno, si no mira, si no se respetase, no irían a invertir. Claro, por eso digo. Y China por algo estaba creciendo a 9% por año. Sí. Partiendo de niveles muy bajos. Ahora se dice, sí, bueno, esa es una cosa, por supuesto, porque hay la incorporación de tecnología, mientras que cuando ya tecnología de Occidente. Sí. Bueno, esa es una discusión que tenemos. Para mí, Occidente es Estados Unidos. Y si hubiera sido por Europa seríamos nazis o comunistas. Platón no era americano, Marx no era americano, Hegel, que dijo que el gobierno era ¿cómo se llama? Era la deidad tal como se manifestaba sobre la tierra. Sí, pero también tenés en Estados Unidos un Kennedy, tenés un Roosevelt. No. O sea, pero van a hablar de un Obama. Pero vamos a ponerlo de esta manera. Yo no estoy diciendo que en los Estados Unidos la gente sea distinta, precisamente lo que estoy defendiendo es el sistema, que toma conciencia de esto. Claro. ¿Qué pasa en Europa? Y por eso hasta Khrushchev dijo que los partidos americanos se diferenciaban tanto como una coca de una Pepsi. Como una Coca-Cola de una Pepsi-Cola. No. Esta es la idea del socialismo. Es más, el socialismo en Estados Unidos, por definición, es inconstitucional. Y en la Argentina también. Porque la Argentina garantiza la Constitución, la propiedad privada. Sí. Y el socialismo está en contra de la propiedad privada. Entonces, pongámonos de acuerdo. No. Es que es bastante ambiguo, pues la garantía de la propiedad privada, pero después vienen las leyes que reglamentan su ejercicio. No, pero sí, mira, si en China no hubiera habido un reconocimiento, no hubieran tenido una inversión del 40% de la inversión extranjera va a la China. Claro. Y ahora resulta que los economistas, tú sabes que una de las cosas que yo insisto y creo que hay que tener en cuenta, que los sistemas no son económicos, son éticos y políticos. Sin duda. Y la economía es la consecuencia del comportamiento de los hombres de acuerdo al sistema en que te encuentras. Sí. Mira tú, cuando se habla de que el problema latinoamericano es la cultura. Hoy Miami es la capital de América Latina. Latina, sí. No, ¿por qué? Porque está dentro del sistema. Y la Argentina fue otro ejemplo. Cuando la Argentina puso en práctica la Constitución de 1853-60 hasta principios del siglo XX, era uno de los primeros países del mundo. Sí, al igual que Cuba, ¿no? Igual que Cuba, pero la diferencia es que en Cuba ni siquiera lo veíamos, porque aquí hubo founding fathers también. Sí. En Cuba no, en Cuba fue más espontáneo. Fue por hombros, sí. Porque imagínate, yo estudié Derecho en Cuba y además me enseñaron la Constitución americana. No, pero se practicaba. Pero se practicaba. Y en Cuba tú tenías derecho, y a mí me conta porque yo, alguna vez, tú sabes que
nadie es perfecto, yo fui abogado alguna vez. No. Sí. Con razón. Entonces, tuve un juicio contra el Estado en Cuba y se lo gané. Antes de Castro, quiero suponer. No, pero en plena época de Batista. O sea, que aún con un dictador como Batista funcionaba. Porque la conciencia del dictador en Cuba había libertad de todo. Tú podías hablar por televisión. Lo que podías hacer votar. En contra de Batista. No había problema. La gente no lo puede entender. Porque Cuba ha sido un caso raro, si lo quieres poner. Sí. Un caso de estudiar, ¿no? Sí, trabajo profundo sobre... Y cuando llegó Fidel Castro, te diría que la gente estaba contenta. ¿Sabes por qué? Porque estaban hartos de que hubiera guerra y que tuvieran miedo de ir al cine, porque estos tipos ponían bombas en los cines. Claro. Entonces, qué bueno. Y cuando tú decías que Fidel Castro era comunista, no, espérate. ¿Tú crees que los americanos van a permitir un país comunista a 90 millas de los Estados Unidos? Claro. Y yo te diría que si no hubiera sido por Kennedy, si hubiera ganado Nixon, Fidel Castro no estaría. Y eso fue por Kennedy-Nixon, fue un debate famoso en televisión, ¿no? Donde creo que Nixon transpiraba, no sé qué pasaba, estaba enfermo y transmitió una mala imagen. Hay todo un caso alrededor de esa elección. Pero bueno. No, estaba viendo, vos sabés que estaba viendo si encontraba acá una frase de Churchill, que más o menos dice algo así como que el capitalismo consiste en la desigual distribución de la abundancia y el socialismo en la igual distribución de la miseria. Sí, tenía varias frases. Tenía muy buenas, ¿no? Sí. Bueno, hablando, se nos acaba el tiempo. Yo no sé si hay solución a esto, ¿no? Porque han sido siglos y siglos y vos ves que estás discutiendo lo mismo. Porque está vigente la demagogia tal como la escribió Aristóteles hace... Bueno, claro, si vos decís, hace 2300 años atrás, y se sigue insistiendo lo mismo. Pero si la sabiduría, lo que rompió la historia y la cambió, fue cuando se tomó conciencia de este hecho para evitar. Claro. Y se evitó. Bueno, te puedo decir, en los Estados Unidos, hasta 1918, no votaban las mujeres, no votaban los negros, y no votaba nadie que no tuviera un ingreso X de la... ¿no? Sí. Porque todo estaba basado en la teoría de que tú no podías, de que las mayorías no tenían el derecho a violar los derechos de las minorías. De las minorías. ¿No? Y eso lentamente se fue rompiendo en todos lados. Sí, pero en los Estados Unidos la prueba es que de verdad, creo que fue Sowell también quien dijo que los partidos americanos eran tan capitalistas uno como el otro, ¿no? Sí. Así que el socialismo en los Estados Unidos políticamente nuestro ahora es que está, y por eso tienen un gasto público por primera vez que está cerca del 38% del Producto Bruto. Hay que recordar que arrancaron a principios del siglo con el 5%. Sí, en la década del 30, cuando Keynes dijo que había que aumentar el gasto, el 8% del Producto Bruto. O sea, hay una inercia que de repente se frena, pero la inercia a que todo el mundo... Lo único que se ha probado es que cuando crece el nivel del gasto, baja de crecimiento. De crecimiento. Es un hecho evidente. Los Estados Unidos en 100 años pasaron de ser un país que no existía a ser una potencia. A ser la primera potencia económica del mundo, más grande que